La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría verles en esta noche. Y qué bueno es congregarnos juntos, todos en armonía. Qué bueno es venir a glorificar el nombre del Señor Jesucristo y saber que aún una vez más el Señor nos da oportunidad de creerle y seguir siéndole fiel a Él. Voy a invitarles a que abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al verso 37. El título que le he puesto al sermón en esta noche es hora de levantar el altar. Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 30 al verso 37. Vamos a leer todos a una sola voz. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medias de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo otra vez, la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua que recorría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nos encontramos con una historia en la cual el pueblo de Israel se encontraba ofreciendo sacrificio, una historia muy conocida por todos, pero todo esto tiene un contexto y tiene algo que ver con lo que pasaba o acontecía en ese entonces con el reinado de Israel, con el reinado del pueblo de Israel. En ese entonces se encontraba como rey el rey Acab, y lo que nos relata la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 16, del verso 29 al verso 33, nos muestra que este era un hombre perverso y era un hombre desagradable ante los ojos de Dios. Este hombre se casó con una de las sacerdotisas de los Baales, o el dios Baal. Y esto fue la gran euforia o el gran furor que hizo que Dios se manifestara por el medio del profeta Elías y hiciera que este reinado acabara, hiciera que este reinado fuera un reinado de ruinas. La Biblia nos relata también que Acab, el rey Acab, ofrecía holocaustos a los dioses Baales en los lugares santos, en los lugares en el cual se ofrecía sacrificio al pueblo, al Dios de Israel, a Jehová. Esto venía aconteciendo durante el reinado de su papá y de sus antepasados, pero Acab la sacó del estadio. Y entonces vino el profeta Elías y le dice al profeta Acab que no iba a llover durante cierto tiempo hasta que el profeta Elías no diera otra vez la orden. Esto lo dice allí en Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 1, el cual dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y nos damos cuenta que el profeta Elías le da una promesa o le da un tip al rey Acab y le dice que a causa de esa maldad el pueblo de Israel iba a pagar esa maldad. A causa de la perversidad de ese hombre y de lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, iba a pagar el pueblo de Dios y él mismo también. Pasaron 3 años y el rey Acab con sus siervos salieron a mirar dónde podrían encontrar agua, dónde podrían dar de beber a las bestias.
pues eran 3 años sin lluvia, eran 3 años sin agua que caía a la tierra. Recordemos que si no hay lluvia en la tierra, pues la tierra se seca, la tierra deja de dar fruto. Si no hay fruto, no hay alimento. ¿Y qué va a pasar? El pueblo en el cual no hay alimento muere. Esto estaba pasando en el pueblo de Israel en ese entonces. El rey Acaz salió con su criado a buscar agua, a buscar fuentes, ríos, para dar de comer y para traer. Y llega un momento donde hay un desvío, donde hay 2 caminos. Y el rey Acaz le dice a su siervo Abdías, le dice: ve tú por aquí y yo iré por aquí. Arrancaron cada uno por su camino, y en ese entonces Abdías, el siervo del rey Acaz, se le aparece el profeta Elías. Y nuevamente viene la noticia. Recordemos que cuando el profeta llega al pueblo, no siempre son buenas noticias, o no son buenas noticias para el pueblo que llega el profeta. Siempre había algo que decir en contra del pueblo donde llegaba el profeta. Y en ese entonces, cuando se le aparece el profeta Elías a Abdías, le dice: necesito que vayas ante tu mayordomo, ante tu amo, y necesito que me lo ubiques y le digas que necesito que hablemos hoy. Necesito que nos veamos hoy. Y así fue. Abdías fue y buscó a su mayor, a su amo, el rey Acab, y se reunió el profeta con Acab. Y allí en el verso 18, el capítulo 18, el verso 18 y verso 19 dice: cuando se encontraron el profeta con Acab, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbarás a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y 400 de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Aquí nos damos cuenta que sí era verdaderamente lo que pasaba y lo que decía el profeta Elías. El pueblo de Israel era tan perverso y era tanta la perversidad que había en este pueblo, que ya Dios se cansó. Ya Dios se aburrió y quería acabarlos a todos. Pero apareció el profeta Elías y le da la noticia y le dice esto al pueblo. Y así fue. El rey Acab reunió a todos los Baales, a todos los demás profetas y a todo el pueblo de Israel, y subieron al monte Carmelo. Y allí en el monte Carmelo, cuando están reunidos para hacer el holocausto que iban a hacer, el sacrificio que iban a hacer, vino la reprensión de Elías hacia el pueblo de Israel. Una reprensión que no era nada fácil de responder. Del verso 20 al verso 25 dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. ¿Qué acontecía en ese entonces? Como le decía hace un momento, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios en los lugares donde se ofrecía sacrificio a Jehová. Ya no le importaba cuál era el Dios el cual estaba ofreciendo sacrificio, si era Baal o era Jehová. Y fue tanto así que el pueblo de Israel no tuvo más en qué pensar, ni siquiera tuvo una palabra que contestar. Y es ahí, seguidamente podemos leer: y Elías volvió a decir al pueblo: yo solo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Desednos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. ¿Y qué tuvo que decir el pueblo? Bien dicho. Esas fueron las palabras del pueblo. Tuvo que aceptar que lo que decía Elías era cierto. Y ahí se iba a definir la historia que iba a seguir en adelante de Israel, si iban a seguir adorando al Dios Baal o al Jehová, o a Dios Jehová.
Están en el monte Carmelo. Los Baales comienzan a arreglar el altar en el cual iban a ofrecer sacrificio. Elías solamente observa, Elías solamente mira, porque no era el tiempo de Elías. Era el tiempo de que los Baales comenzaran a aclamar a su Dios o a sus dioses. Y podemos recordar el coro que dice: cuando los profetas clamaron a Baal, ¿qué pasó? Baal no le respondió. Pero Elías clamó a su Dios. Se quemó la leña, se quemó el cordero, y el Espíritu Santo bajó del cielo. Los profetas de Baal levantaron el altar, prepararon todo y comenzaron desde muy por la mañana a clamar al Dios Baal. Y nada, Baal, Baal, respóndenos. Baal, Baal, respóndenos. Y apareció Elías con su sarcasmo. Apareció Elías con ganas de hacerlos sentir más eufóricos. Y les dice: griten un poquito más. Hablen un poquito más fuerte, que el Dios Baal está durmiendo. El Dios Baal quizás no los escucha. Y los Baales comienzan a dar vueltas, a saltar y a gritar con voz más fuerte. Pero nada aconteció. Se acabó el tiempo de los Baales y siguió el tiempo de Elías. Elías era uno solo, los Baales eran 450. Elías comenzó a edificar el altar, como lo leíamos hace un momento. Luego de terminar de acabar, de acomodar el altar, de preparar el cordero, lo que iba a ser sacrificado, estaba todo listo para que descendiera el fuego. Pero una vez más aparece Elías y desafía al pueblo de los Baales, al pueblo de Israel. Y les dijo, dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 12 cántaros de agua se derramaron sobre el altar de Elías y sobre el cordero que había puesto Elías. Estuve investigando un poco y cada cántaro aproximadamente tiene 10 litros. Serían 120 litros los que se derramaron sobre ese altar. Algo difícil que aconteciera. Ya el agua escurría por todos lados. Pero recordemos que Dios, el Dios que tiene esta iglesia, el Dios que tenía el pueblo de Israel, es un Dios de milagros. Y no le importó nada a Elías, desafió. Lo hizo 2 veces. Y Elías solamente alzó su voz y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y sucedió el milagro. Entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No solamente se consumió el cordero, ni se consumió la leña, se consumió todo. Aún las piedras que había puesto Elías, que eran símbolo de las 12 tribus de Israel, se consumieron todas. Era mucho el fuego que había caído. Y el pueblo, al ver esto, no tuvo más opción. No tuvo que ver más para creer que Jehová era el Dios de ellos. Que no debían claudicar más en 2 pensamientos: si seguir al Dios de los Baales o seguir al Dios de Israel, al Dios Jehová. Que Jehová era su Dios y no había ninguno fuera de ellos. Recordemos que Dios es un Dios justo y un Dios celoso. Y por eso ocurrió esta historia, ocurrió este suceso. Y quiero que analicemos unos puntos
que tocamos durante todo el sermón. El primero fue: el pueblo de Israel estaba pensando en dos pensamientos. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestra sociedad? Ya nuestra sociedad está tan perversa que ya no saben a dónde ir, ni a quién acudir. Nuestra sociedad está tan perversa que prefieren ir y buscar a personas que hacen brujería o trabajan la magia negra. Pero recordemos que nada de esto es lo que necesita el hombre. Esto solamente es un invento de hombres. Y nosotros tenemos la verdadera solución. Debemos darle también la solución a ellos. Tanto así, ellos están pensando, y aún así vemos las cifras, que ya la gente no sabe a quién acudir, que decide quitarse la vida. Segundo punto, debemos levantar el altar. Alguien en esta noche necesita, o Dios necesita que alguien levante el altar. Un hombre, una mujer que no le dé miedo a enfrentarse a lo que venga de la sociedad. Si Elías lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? Si Elías pudo reírse en la cara a los baales, ¿por qué nosotros no? Si Elías hizo que le echaran bastante agua al holocausto, ¿por qué nosotros no también hacer lo mismo? No importa que tanta adversidad venga a nosotros, no importa que tanta circunstancia venga a nosotros. Quiero que leamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 12 al verso 19. Tiene por título: Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, amén. Aquí el apóstol Pedro nos incita y nos recuerda lo mismo que hizo Pablo. Esas cosas que pasaron, que Pablo dice: échenle en agua, échenle en agua, 3 veces. Lo mismo nos lo recuerda el apóstol Pedro. Las dificultades van a venir por el Evangelio, a causa del Evangelio. Vamos a sufrir oprobio. Vamos a sufrir dificultades. Muchos nos van a cerrar las puertas. Pero nada de esto nos detiene. Nada de esto hará que debemos de anunciar el Evangelio. Nada de esto hará que el fuego de Dios descienda sobre nosotros. Y los que están con nosotros, alrededor de nosotros, cuando el fuego descienda, tienen que ser testigos de esto. Así como lo dice en Hechos capítulo 1, el verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y sobre el altar que hemos edificado en nuestra vida, los demás tienen que ser testigos y tienen que darse cuenta qué hay en nosotros. Y si el altar está encendido, nuestro alrededor tiene que entregar su corazón a Dios y tiene que volver su corazón a Dios. Quiero invitar en esta noche
a alguien que quiera levantar el altar conmigo. Quiero hacer la invitación a alguien que quiera en esta noche desafiar a lo que mucho le da miedo. Nos estamos enfrentando a cosas difíciles. Nos estamos enfrentando a momentos de angustia, de dolor. Y la humanidad está afuera perdiéndose. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Ya levantamos nuestro altar? ¿Ya descendió el fuego de nosotros, el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Ya los demás fueron testigos por medio de nosotros que sí hay un Dios? Que no es el Dios de Israel, sino el Dios de Colombia, el Dios de Neiva. Que no solamente el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, así como lo dijo Elías, sino el Dios de cada uno de nosotros. ¿Qué experiencia estamos viviendo nosotros con Dios? ¿Qué experiencia estamos dando a nuestra humanidad? Os invito a que estemos en pie. Y quiero hacer la invitación a alguien más. A alguien que quiera levantar su altar. A alguien que esté dispuesto a desafiar lo que tenga que desafiar. Pues ¿acaso no es Dios mayor que lo que está afuera? ¿No tenemos a un Dios imposible? ¿No tenemos a un Dios de milagros? Bendito y soberano Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque una vez más, Señor, habla nuestro corazón. Y en esta noche, mi Dios, levantamos nuestro altar así como lo hizo Elías, para que tu fuego descienda sobre nosotros, para que nuestro alrededor, Señor, se dé cuenta que hay Dios en este pueblo, que no es como ellos creen ni como ellos andan, sino es como tú quieres que andemos, mi Dios. Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo acá dentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios de ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos,
Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios de ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra ha sido clara. Amén. Estamos dispuestos a restaurar este altar para que el Espíritu Santo derrame sobre vosotros y podamos vencer toda prueba, toda dificultad. Estamos dispuestos a dar este paso. Mira, hermano y amigo, no es en falso este paso. Es lo mejor que le ha pasado al hombre o que le puede pasar. Un paso de victoria. Un paso agradable para los ojos de Dios. Vamos a orar. También está cordialmente invitado mañana a la escuela dominical a las 9:30 de la mañana. Vamos a orar para dar terminado este culto y que el Señor sea guardándonos al llegar a nuestra casa, el camino al llegar a nuestra casa. Amén. Bendito Dios. Gracias por hablar, Señor Jesús, por darnos un consejo más para que nuestra vida espiritual suba, siga escalando, Señor. Gracias, mi Dios. Recordaré nuevamente restaurar este altar para que tu Espíritu Santo sea llenándonos, para poder dar pasos firmes, pasos fuertes, para poder seguir venciendo, Señor Jesús. Guárdanos a camino a nuestra casa, Señor, de todo mal y peligro. Y ayúdanos, Señor, para mañana venir a seguir glorificando y exaltando tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.